¿Alguna vez has oído hablar de un hombre cuyos estigmas sangraban el aroma de las flores? ¿Un sacerdote que podía leer las almas y estar en dos lugares a la vez? Hoy no vamos a hablar de una leyenda, sino de la increíble historia real de uno de los santos más queridos y controvertidos del siglo XX, el Padre Pío. Pero para entender al hombre, debemos viajar a sus orígenes, a los primeros años que forjaron su extraordinario destino. Nuestra historia comienza el 25 de mayo de 1887, en un humilde pueblo del sur de Italia llamado Pietrelcina. Allí nació un niño llamado Francesco Forgione, hijo de Gracio y María Giusappa. Desde muy pequeño, Francesco no era como los demás niños. Mientras otros jugaban en las calles, él prefería la soledad, la oración y las visitas a la iglesia local. Su familia, aunque pobre en bienes materiales, era rica en fe. Su madre contaba que desde los 5 años, el pequeño Francesco ya había decidido consagrar su vida a Dios. Él mismo relataría más tarde que durante su infancia ya experimentaba visiones celestiales. Veía a Jesús, a la Virgen María y a su ángel de la guarda, con la misma naturalidad con la que veía a sus propios padres. Pero no todo era luz. Desde niño, también se enfrentó a duras batallas espirituales. Relataba luchas contra figuras demoníacas que intentaban alejarlo de su camino de fe. Estas experiencias, aterradoras para cualquiera, solo fortalecieron su resolución. Para él, el mundo espiritual era tan real como el físico, una convicción que marcaría toda su existencia. A los 15 años, su anhelo de vida religiosa se hizo realidad. El 6 de enero de 1903, Francesco ingresó al noviciado de los frailes capuchinos en Morconi. Al tomar el hábito, dejó atrás su nombre de nacimiento y adoptó el que el mundo llegaría a venerar, Fra Pío. Su vida en el convento fue un camino de estricta disciplina, estudio y oración profunda. Sin embargo, su salud siempre fue frágil. Sufría de fiebres altísimas y misteriosas enfermedades que los médicos no podían diagnosticar. A menudo, tenía que regresar a su pueblo natal para recuperarse, bajo el cuidado de su madre. Durante estos periodos, sus extrañas dolencias desaparecían casi por completo, solo para regresar en cuanto volvía al convento. Era un enigma médico y espiritual. A pesar de su precaria salud, avanzó en sus estudios y el 10 de agosto de 1910, con tan solo 23 años, fue ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Este fue un momento de inmensa alegría para él. Escribió en Jesús: mi aliento y mi vida, hoy que te elevo tembloroso en un misterio de amor, que yo sea para el mundo camino, verdad y vida. Su sueño se había cumplido. Sin embargo, justo después de su ordenación, comenzaron a manifestarse los primeros signos de un fenómeno que lo definiría para siempre. Poco después de convertirse en sacerdote, mientras oraba, sintió un dolor agudo en sus manos y pies. Aparecieron unas marcas rojas, los primeros indicios de los estigmas, las heridas de la crucifixión de Cristo. Asustado y confundido, rogó a Dios que le quitara esas señales visibles, aunque aceptaba el dolor. Temporalmente, las heridas externas desaparecieron, pero el sufrimiento interno continuó, una cruz invisible que llevaría en silencio. Los años siguientes fueron un torbellino. La Primera Guerra Mundial estalló, y como ciudadano italiano, el Padre Pío fue llamado a filas en 1915. Su servicio militar fue breve e intermitente. Su misteriosa enfermedad lo hacía inútil para la vida de cuartel. Lo enviaban a casa para recuperarse, y al regresar, las fiebres volvían. Finalmente, en marzo de 1918, fue dado de baja permanentemente por motivos de salud. Su verdadera batalla no se libraba en las trincheras, sino en el alma. Tras su baja del ejército, fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, un lugar remoto y tranquilo que se convertiría en su hogar para el resto de su vida. Fue allí, en la quietud de ese monasterio, donde el evento más extraordinario de su vida estaba a punto de ocurrir. Llegamos al 20 de septiembre de 1918. El Padre Pío, que entonces tenía 31 años, estaba orando en el coro de la iglesia después de la misa. De repente, según su propio testimonio, fue envuelto por una luz deslumbrante y vio a un personaje misterioso cuyas manos, pies y costado goteaban sangre. Cuando la visión se desvaneció, el Padre Pío se dio cuenta de que sus propias manos, pies y costado estaban sangrando profusamente. Los estigmas, las heridas de Cristo, habían vuelto, esta vez de forma visible y permanente. La noticia corrió como la pólvora. Peregrinos de toda Italia y más allá comenzaron a acudir en masa a San Giovanni Rotondo para ver al sacerdote estigmatizado. Querían confesarse con él, asistir a sus misas y presenciar el milagro con sus propios ojos. Muchos salían de su confesionario transformados,
convencidos de que el Padre Pío había leído en lo más profundo de sus corazones. Su fama crecía exponencialmente, pero también la sospecha y la controversia. Para la Iglesia, este fenómeno era un desafío. Se iniciaron investigaciones médicas y canónicas. Médicos examinaron sus heridas y no encontraron explicación natural. Las llagas no se infectaban, no cicatrizaban y, según los testigos, emanaban un perfume dulce, a menudo descrito como un olor a rosas o violetas, conocido como el olor de santidad. Así, a sus 30 años, Francesco Forgioni, el humilde niño de Pietrelcina, se había convertido en el Padre Pío, una figura que desafiaba la lógica y la ciencia. Su vida hasta este punto ya era una colección de eventos extraordinarios, ambiciones infantiles, luchas espirituales, enfermedades inexplicables y, finalmente, la manifestación física de los estigmas. Este era solo el comienzo de su increíble viaje, un camino de sufrimiento, milagros y una fe inquebrantable que inspiraría a millones de personas en todo el mundo y que continuaría desarrollándose durante 50 años más en ese pequeño convento de San Giovanni Rotondo. La historia del Padre Pío es un recordatorio de que a veces los misterios más grandes no se encuentran en los libros antiguos, sino en la vida de personas que se atrevieron a creer con una fuerza sobrehumana. ¿Qué piensas de estos primeros años? ¿Crees en los milagros que rodearon su vida? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la continuación de esta asombrosa historia. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a un viaje a través de la vida de uno de los santos más venerados y misteriosos del siglo XX, San Pío de Pietrelcina. Hoy nos adentraremos en los años de madurez de este fraile capuchino, un periodo marcado por milagros, sufrimiento y una fe inquebrantable que atrajo a millones de personas de todo el mundo. Nuestra historia comienza cuando Padre Pío ya ha cumplido los 30 años. En este punto de su vida, ya no es el joven y frágil Francesco Forgioni que ingresó al convento. Ahora es un sacerdote cuyo nombre resuena más allá de los muros de San Giovanni Rotondo. Su fama se debe, en gran parte, a un don extraordinario y doloroso a los estigmas, las heridas de la pasión de Cristo, visibles en sus manos, pies y costado, que sangraban continuamente y le causaban un inmenso dolor físico. Imaginen vivir cada día con estas heridas abiertas. A pesar del sufrimiento, Padre Pío nunca dejó que el dolor le impidiera cumplir con su misión. Su jornada comenzaba antes del amanecer. Se levantaba en la madrugada para prepararse para la Santa Misa, un momento que para él era el centro del universo. Quienes tuvieron la fortuna de asistir describen una experiencia transformadora. Su rostro se transfiguraba, a veces con lágrimas de emoción, otras con una expresión de profundo sufrimiento, mientras revivía místicamente el sacrificio de Cristo en el altar. La misa podía durar horas, y nadie en la iglesia parecía notar el paso del tiempo, cautivados por la devoción del fraile. Pero su día apenas comenzaba. Después de la misa, le esperaba una labor titánica, el confesionario. Filas interminables de personas, a veces esperando días enteros, buscaban su consejo y absolución. Y no era una confesión ordinaria. Padre Pío poseía el don de la bilocación, la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Conocía los pecados de la gente antes de que los confesaran, a menudo recordándoles detalles olvidados para guiarlos hacia un arrepentimiento sincero. Sus palabras en el confesionario podían ser duras, directas, pero siempre nacían del amor y del deseo de salvar almas. No tengas miedo, solía decir, confía en Dios. Él es un padre, no un tirano. A través de sus consejos, miles de personas encontraron la paz, sanaron heridas profundas y cambiaron sus vidas para siempre. Su fama como confesor se extendió por todo el mundo y recibía miles de cartas cada día, a las que intentaba responder personalmente o a través de sus hermanos frailes. Con el paso de los años, su figura se volvió aún más icónica. La barba blanca y poblada enmarcaba un rostro surcado por el sufrimiento, pero sus ojos penetrantes seguían brillando con una mezcla de bondad, sabiduría y a veces un toque de picardía. A pesar de la veneración que lo rodeaba, él se mantenía humilde, siempre viéndose a sí mismo como un simple fraile que reza. Su sentido del humor era conocido entre sus hermanos, una chispa de alegría en medio de una vida de sacrificio. La vida de Padre Pío no estuvo exenta de pruebas y controversias. Fue investigado varias veces por el Vaticano, y durante ciertos periodos se le prohibió celebrar misa en público y confesar. Soportó estas humillaciones con obediencia y paciencia, ofreciendo su sufrimiento por la Iglesia y por las almas. Veía la mano de Dios, incluso en las pruebas más duras,
aceptándolas como parte de su camino de purificación. Uno de sus mayores legados terrenales fue la construcción de la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital ultramoderno inaugurado en 1956 en una región empobrecida del sur de Italia. Padre Pío soñó con un lugar donde los enfermos pudieran ser tratados, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Aquí el cuerpo y el alma deben encontrar alivio, decía. Con donaciones de fieles de todo el mundo, su sueño se hizo realidad, convirtiéndose en un centro médico de excelencia que sigue sirviendo a miles de pacientes hoy en día. Este hospital es el monumento tangible de su inmensa caridad. A medida que envejecía, su salud se deterioraba. El peso de los estigmas, las largas horas en el confesionario y una vida de penitencia pasaron factura a su cuerpo frágil. Sin embargo, su espíritu permanecía fuerte. Pasaba gran parte de su tiempo en oración, intercediendo incansablemente por todos aquellos que le pedían ayuda. Su arma principal siempre fue el rosario, que rara vez soltaba de sus manos. El rosario es el arma para estos tiempos, repetía constantemente. En sus últimos días, su fragilidad era evidente. A menudo necesitaba ayuda para moverse, pero su mente y su fe seguían lúcidas. El 22 de septiembre de 1968 celebró su última misa. Estaba tan débil que tuvo que ser ayudado a llegar al altar. Al día siguiente, en las primeras horas del 23 de septiembre, Padre Pío falleció en su celda, susurrando los nombres de Jesús y María. En el momento de su muerte, ocurrió el último milagro. Los estigmas, que lo habían acompañado durante 50 años, desaparecieron por completo sin dejar ninguna cicatriz. Su piel quedó lisa y perfecta, como si las heridas nunca hubieran existido. Fue la señal final de que su misión en la tierra había terminado. El funeral de Padre Pío atrajo a una multitud de más de 100,000 personas, un testimonio del impacto que tuvo en innumerables vidas. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002, reconociendo oficialmente la santidad de un hombre que dedicó cada segundo de su existencia a Dios y al prójimo. La vida de Padre Pío desde sus 30 años hasta su muerte es una historia de amor, sacrificio y fe inquebrantable. Nos enseña que el sufrimiento, cuando se une a Cristo, puede convertirse en una poderosa fuente de gracia y redención. Su legado continúa vivo en los corazones de millones de fieles y en las obras que dejó atrás. Un fraile humilde de un pequeño pueblo italiano que se convirtió en un gigante espiritual para el mundo entero. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de San Pío de Pietrelcina. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador. Que la bendición de Padre Pío te acompañe siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué mensaje profundo nos dejó el Padre Pío, uno de los santos más queridos y enigmáticos del siglo XX? Su vida fue un testimonio viviente de fe, sacrificio y un amor inmenso por Dios y por la humanidad. Más allá de los estigmas, los milagros y las bilocaciones que lo hicieron famoso, el Padre Pío nos dejó un camino claro y sencillo para encontrar a Dios en nuestro día a día. Hoy vamos a sumergirnos en esa reflexión, en el corazón de su mensaje, para entender qué nos quiso decir realmente con su ejemplo y sus palabras. La vida de Francesco Forgioni, quien más tarde sería conocido como el Padre Pío, comenzó en un humilde pueblo del sur de Italia, Pietrelcina. Desde muy niño, sintió un llamado especial. No era un niño común. Sus juegos a menudo eran conversaciones con Jesús, la Virgen María y su ángel de la guarda. Esta profunda espiritualidad infantil fue la semilla de una vida entregada por completo a Dios. A los 15 años, ingresó en el noviciado de los frailes capuchinos, adoptando el nombre de Fray Pío en su salud. Siempre fue frágil, una cruz que cargó durante toda su vida, pero su espíritu era inquebrantable. Esta lucha constante contra la enfermedad nos enseña la primera lección. A la santidad no es ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de unir nuestro dolor al de Cristo en la cruz, transformándolo en una ofrenda de amor. El 20 de septiembre de 1918, mientras rezaba en el coro de la iglesia de San Giovanni Rotondo, el Padre Pío recibió los estigmas, las heridas de la crucifixión de Cristo. En sus manos, pies y costado, estas heridas visibles lo acompañaron durante 50 años, causándole un dolor físico y espiritual inmenso, pero también convirtiéndolo en un signo viviente del amor de Cristo crucificado. Los estigmas no eran para su propia gloria, sino un llamado constante a la conversión para todos los que lo veían o escuchaban hablar de él. Aquí encontramos otra enseñanza clave: a nuestras propias heridas, nuestras luchas y nuestros dolores pueden ser un puente hacia Dios si las vivimos con fe. El Padre Pío nos muestra que Dios no nos quita las cruces, sino que nos da la fuerza para llevarlas
y, a través de ellas, acercarnos más a Él y a los demás. El confesionario fue el campo de batalla y el santuario del Padre Pío. Pasaba hasta 15 horas al día escuchando confesiones, absolviendo pecados y guiando almas. Tenía el don de leer los corazones, de conocer los pecados de los penitentes antes de que los confesaran. Esto no era para avergonzarlos, sino para ayudarles a hacer una confesión sincera y completa. Su rigor en el confesionario era legendario, pero también lo era su inmensa misericordia. El mensaje aquí es claro como el agua en la importancia fundamental del sacramento de la reconciliación. El Padre Pío nos grita desde su confesionario que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por la misericordia de Dios. Nos insta a acercarnos con humildad y confianza, a limpiar nuestra alma para poder recibir la gracia divina. Él veía la confesión no como un juicio, sino como un abrazo del Padre que nos espera con los brazos abiertos. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Esta es quizás una de las frases más famosas del Padre Pío y resume su espiritualidad. En un mundo lleno de ansiedad, estrés y miedo al futuro, su consejo es un bálsamo. Nos invita a una confianza radical en la divina providencia. No se trata de una pasividad ingenua, sino de hacer nuestra parte con diligencia y luego dejar el resultado en las manos de Dios, sabiendo que Él siempre busca nuestro mayor bien. La oración era el oxígeno del Padre Pío. Pasaba noches enteras en diálogo con Dios. Su vida nos enseña que la oración no es solo pedir cosas, sino una relación de amor, una conversación constante con aquel que nos ama infinitamente. Nos dice que sin oración, nuestra fe se debilita y muere. Es el combustible que mantiene viva la llama del amor en nuestro corazón. Otro pilar de su mensaje fue la devoción a la Virgen María Anjal. La llamaba su mamá y rezaba el rosario incansablemente. Él decía que el rosario es el arma para los tiempos difíciles. Nos enseñó a ver a María no solo como la Madre de Jesús, sino como nuestra propia madre, una intercesora poderosa y una guía segura en el camino hacia su hijo Can, en un mundo que a menudo olvida o minimiza el papel de María. El Padre Pío nos la presenta como el camino más corto y seguro para llegar a Jesús. En su amor filial por la Virgen es un ejemplo conmovedor de cómo debemos aferrarnos a ella en nuestras alegrías y sobre todo en nuestras penas. El Padre Pío también fue un hombre de acción. Su amor por los enfermos y los que sufren lo llevó a fundar la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital ultramoderno en una de las zonas más pobres de Italia. No se quedó solo en la oración y el consejo espiritual. Tradujo su fe en obras concretas de caridad. Este es otro aspecto fundamental de su mensaje en la fe. Sin obras está muerta. El amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano, a quien sí vemos, especialmente al que sufre. El Padre Pío nos desafía a mirar a nuestro alrededor y a preguntarnos qué estoy haciendo yo para aliviar el sufrimiento de los demás, ya sea con grandes proyectos o con pequeños gestos de bondad en nuestro día a día. Estamos llamados a ser las manos y el corazón de Cristo en el mundo. Entonces, ¿cuál es la gran reflexión? ¿Qué nos quiso decir el Padre Pío con toda su vida? Nos quiso decir que la santidad es posible para todos. No es algo reservado para unos pocos elegidos en conventos lejanos. Es un llamado universal. Nos mostró un camino práctico, una vida de oración constante, la frecuencia de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, una confianza inquebrantable en Dios, un amor tierno a la Virgen María y un servicio caritativo a nuestros hermanos. El Padre Pío no nos pidió cosas extraordinarias, sino hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario. Nos recordó que en medio del ruido y las distracciones del mundo podemos encontrar a Dios. Nos enseñó que el sufrimiento, aceptado con amor, tiene un valor redentor. Y sobre todo, nos demostró con su vida que el amor de Dios es real, es poderoso y está al alcance de cualquiera que lo busque con un corazón sincero. Su mensaje no es un conjunto de reglas complicadas, sino una invitación a una relación personal y profunda con Jesús. Es un llamado a vivir nuestra fe de manera auténtica y valiente, sin miedo a ser diferentes, sin miedo a amar hasta el extremo. Al final de sus días, agotado por una vida de servicio y sacrificio, el Padre Pío entregó su alma a Dios el 23 de septiembre de 1968. Las heridas de los estigmas, que habían sido un signo visible de su unión con Cristo durante 50 años, desaparecieron por completo en el momento de su muerte, dejando su piel lisa y sin cicatrices. Fue como si Dios quisiera decirnos que su misión en la tierra había terminado, que su sacrificio
había sido aceptado. Reflexionar sobre la vida del Padre Pío es reflexionar sobre el poder del amor de Dios manifestado en una persona. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras debilidades y pecados, estamos llamados a la grandeza, a la santidad. Su legado sigue vivo en los millones de personas que se inspiran en su ejemplo y acuden a su intercesión. Él sigue siendo, desde el cielo, un faro de esperanza y un guía seguro para todos nosotros. Espero que esta reflexión sobre el profundo mensaje del Padre Pío te haya tocado el corazón y te inspire en tu propio camino de fe. Su vida es una prueba de que con Dios todo es posible. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Si te ha gustado este video y quieres seguir profundizando en las vidas de los santos y en los tesoros de nuestra fe, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Que la bendición del Padre Pío te acompañe siempre. Hasta la próxima.